Sí, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, se ve, doctor. Ya, correcto. Bien, entonces, como lo mencionaba, vamos a hablar ahí hay dos, ahí voy a colocar. Bien, correcto. Ahora sí, me escuchan, ¿no? Creo que hubo un problema. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, correcto. Vamos a hablar hoy día acerca de los virus transmitidos por artrópodos. Y aquí hay bastantes datos que nosotros tenemos que tener en cuenta porque es importante que nosotros sepamos cuáles son las diferencias entre uno u otro virus, porque tienen bastante similitud, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta la parte epidemiológica, es decir, datos de dónde viene el paciente, dónde ha estado. Tenemos que también tener esos datos, es decir, dónde están las zonas más prevalentes de estas infecciones virales. La sintomatología, que a veces también son parecidas, cómo desarrolla la enfermedad y cómo podemos llegar a un diagnóstico, qué métodos diagnósticos son los que podemos usar, ¿no? Si son cultivos, si es pruebas moleculares, si es pruebas serológicas, qué es lo que tenemos a la mano para poder nosotros llegar a un diagnóstico. Los tratamientos pueden ser parecidos, podrían ser parecidos, la mayoría de virus son sintomáticos, hay algunos virus que necesitan un tratamiento específico para ello, pero aquí lo importante es que sepamos diferenciar, ¿no? Y de eso se trata la clase del día de hoy, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablemos sobre los arbovirus, son los virus que se mantienen en la naturaleza a través de la transmisión biológica entre un vertebrado susceptible, los artrópodos hematófagos, ¿no? O sea que chupan la sangre o por medio de transmisión transovárica entre los mismos artrópodos, ¿no? Entonces, los arbovirus pertenecen a tres familias que pueden ser el togavirus, alfavirus
¿no? La enfermedad de encefalitis del este, la enfermedad de encefalitis del oeste, ¿no? El virus chikungunya, o los no arbovirus, como ribovirus o el virus de la rubiola. Tenemos ahí al flavivirus también, que están ahí dentro del dengue, la fiebre amarilla, la encefalitis de San Luis, encefalitis japonesa, los no arbovirus como el pasivirus o el virus de la hepatitis C, y el virus, que es encefalitis de California, encefalitis de la Crozet, fiebre del Valle Rift o fiebre hemorrágica del clima Congo, ¿no? Ahí está. Y cuando nosotros hablamos de los vectores, quiere decir que necesitan de un medio, de un agente que transporte un virus de un lado a otro. Y que en algunos casos también dentro de este vector se produce una, no solamente se almacena, sino también hay una replicación. Entonces tenemos ahí al mosquitos, o los mosquitos zancudos que tienen el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa, la encefalitis de San Luis, y las garrapatas que, por ejemplo, son los para la fiebre hemorrágica, el Congo, otras encefalitis, y las Sandfly, que son la fiebre del Valle, Rift o fiebre de la mosca de arena, ¿no? Que son como unas moscas con alas grandes, tipo de vectores. ¿Cómo nosotros llegamos a un diagnóstico? Podemos hacer por varias metodologías. Las más usadas son las serológicas, es decir, serología. Serología quiere decir suero, ¿no? O sea, con la sangre se centrifuga, el paquete globular queda abajo y la parte de arriba, que es un poco amarilla, es el suero. Entonces, cuando hablamos nosotros de un diagnóstico serológico, estamos hablando de el suero. O sea, vamos a utilizar el suero de la sangre, donde ahí encontramos ¿qué? Anticuerpos usualmente. Podemos encontrar antígenos también, pero usualmente ¿qué utilizamos ahí? Los anticuerpos. Para hallar de forma indirecta, hacer el diagnóstico. Por ejemplo, si nosotros ingresa un elemento extraño a nuestro cuerpo, sabemos que vamos a generar anticuerpos específicos para ese elemento extraño. Por ejemplo, si es un virus de la hepatitis C, vamos a generar anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Si es de la hepatitis B, igual, o si es de diferentes virus. Y primero que aparece, los anticuerpos tipo inmunoglobulinas M, ¿no? Lo primero que aparece. Y después, cuando en la parte crónica ya aparece la inmunoglobulina G, los anticuerpos inmunoglobulina G. Entonces, por lo tanto, ahí voy a detectar la presencia de inmunoglobulinas M o G de tal o cual virus. Entonces, eso me puede llevar a un diagnóstico indirecto, porque estoy viendo los anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulina M, si veo, entonces está en fase aguda. Inmunoglobulina G quiere decir que puede ser que todavía tenga, es una fase crónica, o de repente ya no está haciendo la enfermedad, ¿no? Pero es importante conocer eso. Los cultivos. El cultivo, para los virus sabemos que necesitamos de líneas celulares. O sea, el virus de por sí no lo podemos replicar. Necesitamos de una célula donde se produzca y pueden hacer la replicación. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces ahí necesitamos líneas celulares, pueden células utilizar células de mosquito, ¿no? Eh, algunos otros agentes patógenos son de nivel de seguridad tipo 2 o 3, o sea, necesitamos de ambientes, de laboratorio para hacer estos cultivos de mayor complejidad, que usualmente no lo tenemos. Actualmente, ¿quién nos hace? El Instituto Nacional de Salud, sí, aquí en Perú, ¿no? Y algunos que otro laboratorio privado, pero que sirve más para investigación, ¿no? Para diagnóstico es bastante difícil. Y el test de detección directa, y aquí hacemos detección de antígenos, por ejemplo, cuando se acuerda que, en la época del coronavirus, hacíamos pruebas moleculares, pruebas de anticuerpos y pruebas de antígeno, la prueba antigénica, ¿no? O sea, detectamos al antígeno. Alguna parte de la estructura del virus, podíamos hacer la prueba y podemos detectar, ¿no? Y la prueba de ácidos nucleicos, que es las pruebas moleculares que están disponibles actualmente, ¿no? Pero todavía son un poco más caras. Entonces, eso hace que nos veamos limitados por eso, ¿no? No todos los laboratorios pueden tener biología molecular, no todos los laboratorios es más costoso, tampoco lo podemos decir al paciente que sea, porque a veces también la situación económica no lo permite. Entonces optamos nosotros los médicos para llegar a un diagnóstico, primero con la parte clínica, que es la que prevalece siempre, y para asegurar mi diagnóstico le pedimos una prueba, ¿no? El que tenemos más cerca de la mano, ¿no? Que nos puede ayudar a nuestro diagnóstico. Hablemos del virus del dengue. Es un virus ARN de cadena sencilla. ¿Quién lo transmite? El Aedes aegypti o Aedes albopictus.
Las infecciones humanas se observan en los ciclos humano, mosquito, humano, ¿no? O sea, hay un paciente, hay una persona que está infectada, viene el mosquito, ¿no? Absorbe la sangre y se infecta el mosquito. Este mosquito infectado va a otra persona, le pica y como ahí deja de sus glándulas, ¿vale? Deja ahí también el virus y se transmite, infecta a otra persona, ¿no? Cuatro serotipos, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4, ¿no? Esos son los cuatro serotipos. Ahora, ¿por qué es importante los serotipos del dengue? Porque cada serotipo promueve una inmunidad específica. Hemos mencionado que si entra un virus, ¿no? Genera anticuerpos, que viene a ser la inmunidad, pero específica para ese virus. Entonces, si tenemos un serotipo DEN1, D2, D3 y D4, si nos ataca el DEN1, vamos a generar anticuerpos contra este DEN1. Sin embargo, no quiere decir que estamos protegidos contra todos los demás serotipos, porque puede venir el DEN2, DEN3 y nuevamente hago enfermedad, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, promueve la inmunidad específica por vida e inmunidad cruzada por corto plazo. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal, sí, hay variación genética entre los cuatro serotipos, es por eso que los anticuerpos son específicos, ¿no? Inicialmente, cuando nos ataca uno de estos serotipos, generamos inmunidad cruzada para los cuatro serotipos, pero es muy corto el plazo. Entonces, por lo tanto, yo me estoy curando del dengue, viene otro serotipo, me pica otra vez a una enfermedad, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que la segunda vez que nos ataca se hace mucho más grave, ¿no? Pues algunas variantes genéticas dentro de estos serotipos parecen ser más virulentas, ¿no? Y tener un mayor potencial de epidemia. Sería importante tenerlo. Y aquí está cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, la utilidad de este diagnóstico, el cultivo o PCR, que son las pruebas moleculares, y la serología. Aquí está. Por ejemplo, la utilidad eh, para el cultivo del PCR, que se detectamos los antígenos y la diferenciación de los cuatro serotipos. Entonces podemos diferenciar cuál nos atacó. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante para saber si es que de repente este es el que está atacando a una zona, ¿no? La detección en la serología, detección de anticuerpos, IgM o IgG, no diferencia acá serotipo, simplemente dice que tiene anticuerpos. Los días de síntomas para la toma de muestra. Para el cultivo y el PCR, unos 5 días. Los síntomas. En cambio, en la serología necesitamos más o menos entre 6 a 7 días para que aparezcan los anticuerpos, IgM de inicio y después IgG, ¿no? A los 10 a 15 días, IgG. Muestra, plasma centrifugado a partir de muestra colocada en tubo tapón morado y en la serología, como mencioné, el suero, ¿no? O sea, la sangre se centrifuga a partir de la muestra colectada en tubo de tapón rojo o amarillo. Transporte de la muestra, cadena de frío y la temperatura de almacenamiento de la muestra debe ser a menos 80 grados por el caso de cultivo PCR y la serología a menos 20. Aquí está. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Para saber si hay presencia solo de anticuerpos IgM, estamos frente a una infección reciente, aguda, primaria. Si, o sea, por primera vez, ¿no? Cuando hablamos de una infección primaria, es que primera vez nos está infectando. Si hay una presencia de anticuerpos IgM, IgG, sí estamos hablando de una infección secundaria. O sea, estamos teniendo tanto IgM como IgG. Quiere decir que ya teníamos los anticuerpos, pero otra vez estamos teniendo esta infección. Presencia solamente de anticuerpos IgG podría ser un indicativo de una infección pasada, ¿no? Infección secundaria en caso de presentar síntomas, ¿no? Si es que hay sintomatología y solamente IgG, también puedo decir, es una infección secundaria, ¿no? Entonces aquí, y no detectamos la IgM porque pueden estar disminuidos, muy poco disminuidos. Si detectamos tanto IgM y IgG como negativos, quiere decir que no hay dengue, ¿no? Pues es importante tener esto para poder hacer un diagnóstico. Si tenemos un caso clínico de estos, ya podemos saber, ¿no? Hablemos del virus de la chikungunya, ¿no? Es un togaviridae, un alfavirulidae, es un virus ARN de cadena sencilla. Y el nombre de chikungunya deriva pues, de la palabra Maconde, ¿no? De un grupo étnico de Tanzania que significa aquel que se encorva. Eso es importante tenerlo como parte de nuestra cultura. ¿Cómo es la diseminación del virus de la chikungunya? Se replica en la piel, en los fibroblastos. Primero se va y de ahí se disemina a través de la sangre. ¿Y a dónde puede llegar? Puede llegar al cerebro, sí, a las células epiteliales y endoteliales, al tejido linfoide, células estromales, a los macrófagos, al hígado.
las células endoteliales, al músculo, células satelitales o fibroblastos, y en las articulaciones de los fibroblastos, ¿no? Por eso es que la sintomatología va con cefalea, ¿no? Inflamación de los tejidos, dolores musculares, dolores articulares, ¿no? Entonces ahí está como se disemina el dolor virus de chikungunya en las articulaciones, puede infectar los monocitos, que maduran a los macrófagos y migran a las articulaciones, ¿no? Ahí van a... Cuando migran las articulaciones pueden pues, causar este dolor articular, ¿no? Ya cuando el virus se ha diseminado por la sangre, ¿no? Estas son las manifestaciones clínicas de la chikungunya, periodo de incubación entre 3 a 7 días, rango entre 1 a 12, y tenemos tres fases de la enfermedad. Una fase aguda, o sea, idealmente se inicia la enfermedad, la fase subaguda y la fase crónica, ¿no? Hay un porcentaje que está infectado y no hace síntomas, sí, ¿no? Entre 3 al 28%, o sea, quiere decir casi a veces la tercera parte de las personas no hacen sintomatología, ¿no? Pero están infectados, ¿ah? Y pueden eh, ayudar a que se transmita. Es importante también conocer eso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la chikungunya? ¿No? Enfermedad febril generalmente asociada con, o sea, igual, tiene fiebre, tiene artralgia, pues ya sabemos por qué, porque se van las articulaciones, falta dolor articulares, musculares también, rodillas, muñecas y dedos, casi el 87%, 90%, artritis migratoria, cerca del 70% de los casos, dolor de espalda, cefalea, y en unos casos erupciones cutáneas, ¿no? Náuseas y vómitos menos, pero también se presentan. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico de laboratorio? También, igual, podemos hacerlo por cultivo viral en los primeros 3 días, una prueba molecular, PCR, de 1 a 8 días, o analizamos los análisis de anticuerpos IgM para ver si en fase aguda, entre los días 4 y 8. Sabemos que en promedio, entre 6 y 7 días, ya deben estar apareciendo los anticuerpos IgM, o IgG, o análisis de anticuerpos neutralizantes de muestra título ascendente, ¿no? 2 muestras separadas por 14 días del día 7 y va incrementando, podemos nosotros ver que es una fase crónica también, ¿no? Bueno, y este es un gráfico bastante interesante porque, como lo hemos mencionado, tenemos nosotros, las sintomatologías son parecidas, ¿no? Mire, vemos acá el virus del dengue, ¿qué tenemos ahí? Dolores retro. Mire, todos tienen fiebre y mialgias, todos, ¿no? Vemos chikungunya, el dengue, el paludismo, la sepsis bacteriana también, o la leptospirosis también, mire, tienen todos fiebre y mialgia. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Bueno, por ejemplo, si nosotros, hay en algunos casos que tienen rash y sangrado, ¿sí? Pero ¿quiénes son? La chikungunya, que hemos visto que podría tenerlo, el dengue también podría tenerlo, la leptospirosis también podría tenerlo, ¿no? Y también las sepsis bacterianas también podría tener. El paludismo también, ¿no? ¿Qué cosa lo diferencia de cada uno, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la chikungunya, poliartritis aguda, tenosinovitis, ¿no? Pero que también lo tiene el dengue, pero también lo tiene el paludismo, entonces podemos tener que hacer la diferencia, y para eso nos sirven las pruebas de diagnóstico, ¿no? El dengue sí característico, dolores retroorbitales, o sea, si tiene cefalea, tiene fiebre, tiene mialgia y tiene dolor retroarticular, retroorbitales, o sea, detrás del ojo que siente un dolor intenso, podríamos estar pensando, ya está el diagnóstico de dengue, ¿no? O también hay hipotensión arterial transitoria, ¿no? La presión está baja, dolor retroorbitario y además fiebre mialgia, bueno, pensemos en dengue. Bueno, pero tiene fiebre, mialgia, tiene poliartrosis, también tiene rash, pero además tiene anemia, entonces pensemos en paludismo, ¿no? Importante. Y ahora, ¿qué más se adicionó? El Zika, ¿no? El virus del Zika también, ¿no? Entonces, hablemos del virus del Zika, que también una familia flaviviridad, género flaviviridad, virus RNA. ¿Cuánto tiempo de incubación? 10 días para que se manifieste la sintomatología. Un virus envuelto, simetría de nucleocapsia icosaédrica, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando decimos que es un virus envuelto, con simetría de nucleocapsia icosaédrica, ya nos imaginamos cómo es, ¿no? Porque habíamos visto cómo es la morfología para poder nosotros hacer o darle nombre, deberíamos saber si tenía envoltura o no, o si era desnudo. En este caso se envuelve de acuerdo a las simetrías, ¿no? Ahí está, de la nucleocapsia.
icosaédrica, ya nos imaginamos más o menos, icosaédrica, cómo es este virus, ¿no? Aislado por primera vez en el mono rhesus en 1947, vigilancia de la fiebre, en una vigilancia de la fiebre amarilla, y ahí lo descifraban porque era diferente. En Uganda se aisló en 1952, tiene dos linajes, africano y asiático, y no hay reportes de muerte hasta el momento. Hasta el momento no hay muerte, no hay reportes de muerte por este virus. Pero, ¿cuál es la importancia? Si dice no da muerte, entonces no nos preocupamos. No, pero sí tiene algunas implicancias, sobre todo en gestantes, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Eh, bueno, hemos dicho que filogenéticamente se parece al virus de la dengue, fiebre amarilla o la hepatitis japonesa, como me he mencionado. Es zoonótica, emergente, causa el virus Zika, de curso agudo, benigno, autolimitado. Hasta la fecha no ha provocado muerte, como hemos mencionado. No es inespecífica la sintomatología, porque muchos virus lo pueden presentar. Se transmite por la picadura de mosquito del género Aedes aegyptis, tanto en el ámbito urbano como selvático. Aparece generalmente la sintomatología un periodo de 3 a 12 días, una incubación de 3 a 6 días y duración 14 días, promedio de 6, ¿no? En algunos casos presenta asintomático también, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Diagnóstico, detección de antígeno, el laboratorio especializado en PCR de aislamiento viral, también detección de anticuerpos, laboratorio especializado para identificación de inmunoglobulinas M, ¿qué? ¿Cuál es el tratamiento? Manejo clínico, sintomático. O sea, si tiene fiebre, le vamos a poner fiebre. Si tiene dolor, vamos a poner el dolor, ¿no? Sintomático. Muy rara vez requiere hospitalización, no se ha identificado grupos de riesgo, ¿no? Y el alerta epidemiológica del virus del Zika, el 7 de mayo del 2015 que se dio, está por la OPS y la OMS, que tendríamos que hacer sobre todo actualmente como es globalizado, ya no tenemos, hay cercos epidemiológicos, ¿no? Porque los viajes pueden estar en África y pueden venir acá o de Asia, por eso es que fácilmente se propaga actualmente el virus, ¿no? El acceso es mucho más rápido, ¿no? Entonces, hacer una vigilancia y hay recomendación para la detección del virus, al viajero, hacer un manejo integrado de vectores, medidas de prevención, manejo clínico, detección de laboratorio y la vigilancia. ¿Se entiende, no? En los primeros 5 días, para la detección del laboratorio, la fase aguda, se puede lograr la detección de la RNA viral, los test serológicos del virus Zika a partir de los 5 días, y se recomienda confirmación de resultados positivos con la prueba de test de neutralización, ¿no? Están las pruebas de laboratorio, que pueden ser métodos directos o métodos indirectos. Métodos directos con el aislamiento viral, detección del genoma, detección del antígeno, son métodos directos porque vemos directamente y damos fe de que está el virus ahí. Y los métodos indirectos, lo que hemos mencionado, que son los serológicos, ¿no? Por detección de anticuerpos, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, ¿no? Y entonces, y la confianza para esto, ¿cuáles son? Los métodos directos, mayor confianza, ¿no? Los métodos indirectos no, porque también aparecen, ¿no? Doctor, su audio está apagado. Porque deme un minuto, por favor.
Bien, mil disculpas, tuve una llamada. Bien, entonces las pruebas de laboratorio tenemos estos métodos directos que son más confiables. Mire, lo vamos viendo, ¿no? El aislamiento viral, mucho más confiable. La detección del genoma también, porque son genes. La detección de antígeno también, y los anticuerpos menos. Y esta es la confianza que son las pruebas de laboratorio, ¿no? ¿No? Sin embargo, si lo que tenemos nosotros predomina la clínica, que ya sabemos cómo distinguirlas, y nos da una orientación de a dónde apuntamos, cualquiera de estos métodos diagnósticos nos pueden ayudar. ¿Ok? Ahí está la prueba de laboratorio, RT-PCR, muestras de suero en paciente en fase aguda de unos 5 días, el IgM de 6 días aparentemente, ¿no? Ahí está el diagnóstico del laboratorio, donde se presenta la fiebre, este parvirus de chikungunya y Zika, virus, el antígeno, anticuerpos neutralizantes, anticuerpos IgM en rojo, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a aparecer? Y ahí están en los días, ¿no? Los 5 días y 72. Pueden dar reacciones cruzadas, sí, por virus de la encefalitis, virus de la fiebre amarilla, que muchos no hay, virus del dengue, virus de encefalitis que aparece, el virus de la... También hay una prueba que puede decir que es más, más rápida y que es certera también, que es la detección del virus Zika en orina, ¿no? Anticuerpos. Y también PCR en tiempo real, que es lo que se hace, ¿no? Y ahí está. Vigilancia en fase introducción para estos tipos de virus, aquellas muestras negativas para dengue, chikungunya con conjuntivitis, hay que hacer una vigilancia entre pacientes con enfermedades clínicas compatibles y vigilancia en las embarazadas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden hacer, aquellas que están infectadas, pueden hacer microcefalia, ¿no? ¿No? O calcificaciones intracraneales, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y aquí les dejo cómo más o menos es la vigilancia que se debería hacer, ¿no? Y hacerse la prueba de Zika en aquellas lugares, o si ha tenido contacto, si tiene sintomatología como el virus del Zika, ¿no? Hay que hacerse también pruebas de genes para poder detectarse microcefalia o calcificaciones, ¿no? Entonces, aquí, con esto, con este gráfico, queríamos terminar. ¿Por qué? Porque la sintomatología es importante, los vectores casi son parecidos, ¿no? Y nos infectan, pero ¿cómo lo distinguimos, no? Es diferente, difícil, ¿no? ¿No? Zika, chikungunya, dengue, ¿no? Entonces, pero que nos ayudan los métodos. Primero la clínica, ¿no? Podemos diferenciar, hemos dado ahí un grafiquito donde podemos diferenciar de cada uno, una sintomatología clásica de cada uno de ellos. Pero las pruebas para confirmar nuestro diagnóstico necesitamos una prueba diagnóstica, ¿no? Tenemos los anticuerpos, tenemos la PCR y tenemos los cultivos, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos, podemos nosotros conocer y dar tratamiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Una pregunta? Todo bien, doctor. Bien. ¿Seguimos con la siguiente, con la clase? No. ¿Seguimos Sí, con doctor. el siguiente tema? Sí, doctor. Correcto. Entonces seguimos con la ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Correcto. Bien, correcto. Entonces, hablemos ahora de las infecciones virales persistentes en el sistema nervioso central.
ese también es un tema bastante interesante, ¿no? Hemos visto que tenemos nosotros infecciones virales, pero ¿qué sucede? Pensamos siempre de que, o sea, tenemos la infección viral y después de esto, eh, después de que hemos tenido esta infección, pasa la sintomatología y la mayoría de veces nosotros pensamos que ya estamos curados. O sea, estamos curados quiere decir que ya no más nos va a dar esta enfermedad. Es cierto, no siempre, ¿no? Algunas infecciones virales sí, hay algunas no, hay algunas que todavía quedan virales, por eso se llama infecciones virales persistentes. ¿Y por qué en el sistema nervioso central? Usualmente, ¿por qué? Porque estos virus, lo que no también solamente son los virus, también hay los priones, que son estructuras proteicas parecidas al virus, pero que no tienen un gen de ADN o ARN, no tienen gen, no tampoco son bacterias, que hacen un tipo de infección tipo viral, ¿no? Se llaman priones. Bueno, estos se van a localizar en lugares estratégicos para poder mantener su viabilidad y estar ahí latentes, ¿no? Entonces, usualmente se van a sitios donde nuestro sistema inmune no es tan accesible, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso central, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune no llega fácilmente para atacar al sistema nervioso central porque es nuestra base de poder hacer todos nuestros movimientos, visión, sentido, ¿no? Entonces, es un órgano bastante sensible, o un sistema bastante sensible, por lo tanto, estos virus se localizan en estos sistemas poco accesibles por la parte inmune y se mantienen latentes mucho tiempo. Entonces, de eso se trata la clase, ¿no? Entonces, estas infecciones virales persistentes, como lo mencionaba, que en la que cuando terminan los síntomas, la enfermedad no se acompaña por la eliminación total de este virus, ¿no? Sino que el material genético viral persiste dentro del mismo, ¿no? Es decir, terminan los síntomas, no quiere decir que desapareció, todavía quedan ahí, el material genético de esto. Entonces, eh, no se entiende con claridad estos mecanismos moleculares, ¿no? Pero sí se menciona que hay tres condiciones federales que deben tener para que estos virus se establezcan como una infección persistente en el hospedador. Uno, que los virus deben ser capaces de infectar a las células del hospedador sin ser citolítico o citopático. Es decir, van a estar ahí, van a estar infectando, pero no hacen una lesión mayor, ¿no? Son menos citolíticos para las células dentro de las cuales persisten, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿esto con qué finalidad? De lograr la infección y una citolisis menor para conservar su persistencia. Segundo, que el genoma viral debe sostenerse mediante una variedad de mecanismos, ¿no? Se van a integrar los procesos como epísomas, o no se comprenden los mecanismos de persistencia dentro de los genomas virales de la red, ¿no? Diversas maneras, ¿no? Integración, ¿no? Exactamente los mecanismos de conservación del genoma de RNA viral no se conocen, pero debe sostenerse, ¿no? Este genoma viral. Y el tercero, que el virus deben evitar su detección, ¿no? Porque si se detecta fácilmente, el sistema inmune que ya ha sido infectado inmediatamente lo va a atacar y lo va a desaparecer. Entonces, evita su detección, ¿no? Evita su detección. ¿Y cómo lo hacen? Infectando sitios inmunológicamente privilegiados. Ya lo mencionamos. ¿Cuál era? El sistema nervioso central. Ahí la respuesta inmunológica del operador no lo detecta y no lo elimina con facilidad. Entonces, eh, ¿cuáles son estas infecciones virales persistentes del sistema nervioso central? Hay una variedad de enfermedades neurológicas que van a estarse progresivas, ¿no? Se ha visto tanto en animales como en humanos, que son ocasionados por agentes virales, ¿no? Y que comparten una propiedad de los virus. ¿Cómo se denominan estas enfermedades? Enfermedades virales lentas, ¿no? A causa de un periodo prolongado entre la infección y la enfermedad, ¿no? O sea, hacen primero una sintomatología, pero luego persisten en el tiempo, ¿no? Y después de 20 años están causando la letalidad del paciente, ¿no? Entonces acá denominamos que es una infección viral persistente, sería el término más adecuado, ¿no? Y aquí están las enfermedades, ¿no? Vemos acá los virus
convencionales que se consideran infecciones prevalentes del sistema nervioso central, y ahí está, ¿no? Panencefalitis esclerosante, que lo causa el virus del sarampión, la panencefalitis posterior a la rubiola congénita, obviamente al virus de la rubiola, la encefalopatía multifocal progresiva, el papilomavirus, el complejo de demencia del SIDA, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, y la infección enteroviral persistente de individuos inmunodeficiencia, ¿no? Los enterovirus. Pero también hay otros virus que son otras enfermedades provocadas por virus, por los priones, a lo que nosotros también podemos llamar como virus no convencionales. Lo hemos mencionado y más adelante lo vamos a detallar. ¿Cómo denominamos a los priones? Son estructuras proteicas parecidas a los virus, pero que no tienen genoma. No tienen genoma. ¿Qué enfermedades pueden causar en humanos? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que son con la enfermedad en templaderas o prurito lumbar en las ovejas, o la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, con encefalopatía transmisible de la visión, o síndrome de Jelma-Russell-Shaker, que da caquexia crónica, y el curú, ¿no? En la encefalopatía forme bovina, pero que más adelante vamos a ver que también estaba relacionada con enfermedades en humanos, que habíamos mencionado, que se da por el canibalismo que practicaban. Bueno, vamos a avanzar acá. ¿Y cuáles son las propiedades biológicas de los priones? Cuando nosotros hablamos de enfermedades persistentes, de virus no convencionales, estamos hablando de los priones, ¿no? Que tienen patología progresiva, crónica, sin remisión o recuperación, no hay respuesta inflamatoria, no hay alteraciones en la patogénesis de inmunosupresión o inmunopotenciación, más o menos tienen un tamaño entre 5 a 10 nanómetros, no hay estructuras tipo virión, visibles en microscopía electrónica, transmisibles a animales experimentales, no hay producción de interferiones ni interferencias por virus convencionales, resistencia inusual a la radiación ultravioleta, al alcohol, hormonas, proteasa o nucleasa. ¿Por qué? Porque como no tienen genes, no atacan esto, no tienen estructuras tampoco para eso, ¿no? Puede inactivarse mediante una exposición prolongada en un alto plano o vapor, ¿no? O con hidróxido de sodio, ¿no? Algo normal. Y estas son, perdón, eh, la mayoría de las infecciones virales persistentes actúan en las células bien diferenciadas como los linfocitos y las neuronas, y se puede clasificar como, uno, enfermedades asociadas con agentes virales convencionales, que es lo que hemos mencionado, mostramos el cuadrito ahí, que poseen genomas, ácidos nucleicos, cápsidas proteicas o con un virus, ¿no? Y las enfermedades asociadas con agentes poco convencionales, a lo que llamamos los priones, ¿no? Son pequeños, filiables, conocidos como priones. ¿Cuáles son estas enfermedades asociadas con agentes convencionales? Ya lo que habíamos mencionado. Por ejemplo, la panencefalitis esclerosante, que es persistencia es inusual, infección crónica, puede aparecer después de los 10 años, después de una infección por virus de sarampión en niños, produce una enfermedad neurológica progresiva que se caracteriza por un inicio insidioso, cambio de la personalidad, deterioro intelectual, alteraciones tanto del sistema motor como el autónomo. Y esto es por persistencia del virus de sarampión, ¿no? Otro, la panencefalitis progresiva posterior a la rubiola, como bien lo mencionan ahí, es una secuela tardía de la infección congénita por rubiola, ¿no? Entonces ahí se observa de manera más común adolescentes que han padecido síndrome de rubiola congénita, se aísla el virus de rubiola en el tejido cerebral, ¿no? La leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? En personas con un compromiso extremo, mayormente se da, ¿no? En personas con enfermedades inmunosupresoras como el HIV, ¿no? Como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es ya la enfermedad, y las malignidades hematológicas, enfermedades que requieren terapia con fármacos inmunosupresores, ¿no? Por ejemplo, los trasplantes, ¿no? Usualmente en ellos. O la infección enteroviral persistente. Y acá se asocia con una deficiencia humorales, ¿no? El otro es el complejo de demencia por SIDA, ¿no? Y esto usualmente se da en las etapas finales ya del SIDA, ¿no? La evolución clínica puede variar de enfermedad aguda, leve, temprana,
hasta hacer demencia progresiva grave, ¿no? Y esto usualmente ya se da en las etapas tardías de la infección por HIV, ¿no? O sea, cuando ya pasó toda esta etapa, ya está en una etapa final, el paciente empieza a tener cuadros de demencia, ¿no? Y esto usualmente se debe a que eh, básicamente por este tema del virus del SIDA, ¿no? Entonces, pero como lo mencionamos acá, el virus no infecta directamente a las células nerviosas. No es que el virus infecta las células nerviosas y produce demencia, no, sino que produce la inflamación y daña el cerebro y la médula espina. Y cuando hablamos de enfermedades humanas ocasionadas por agentes poco convencionales, o sea, como hablábamos nosotros de los priones, podemos hablar acá de las encefalopatías espongiformes subagudas. Ah, aquí está. Y aquí fue pues de cómo se ha mostrado que un grupo de enfermedades degenerativas progresivas son el resultado de agentes infecciones con propiedades físicas y químicas poco comunes que ahora se conocen como priones, ¿no? Y estos priones son responsables de encefalopatía espongiforme, ganado. Y aquí está, por ejemplo, es una apariencia del cerebro con encefalopatía espongiforme. Aquí a la izquierda vemos, ¿no? Ahí vemos ahí la sustancia blanca, la sustancia gris, y está en un cerebro normal y el otro como está infectado, ¿no? Entonces aquí está más esponjoso, tipo de esponja, está. Y bueno, y lo cambio de espongiforme ya a nivel, eh, a nivel histológico, ¿no? Y aquí son las características de los priones. ¿Qué es un prion? ¿No? Ya lo habíamos mencionado, pequeña proteinácea infecciosa, no se inactiva mediante procedimientos que destruyen los ácidos nucleicos, porque no tiene, ¿no? Tienen diámetros de 5 a 100 nanómetros y menos, pueden permanecer viables por años en tejido cerebral o conservar el formol. Imagínense que todo eso se mantiene, ¿no? Mantiene. Resistentes a la reacción ionizante, a la ebullición, en muchos desinfectantes comunes, no se encontraba briones conocibles, pero dice que aquí es susceptible de autoclave, ¿no? Y la autoclave es una presión, calor y presión, ¿no? Que hace que se destruyan esas proteínas y por lo tanto destruyen. Afectan humanos y animales, ocasiona pérdida neural, cambio poliforme en el cerebro. Y esto. Pero eso es una forma de tanto de cómo pueden ir lesionando el sistema nervioso, ¿no? Un agente infeccioso que solo consta de proteína, no hay ácido nucleico, agente infeccioso resiste la activación. El prión es codificado por un gen celular normal y cambios conformacionales convierten una proteína en prión normal. Una proteína en prión infecciosa también que puede ser. Y esta es la enfermedad de Kuru que la habías mencionado. El Kuru es una enfermedad neurológica progresiva de subaguda del pueblo de Forén, en regiones montañosas del este de Nueva Guinea. Pero ¿qué sucedía? Se veía que tanto los niños o las mujeres hacían esta enfermedad. Y la gente cuando moría, ¿qué hacía? Y se descubrió que ellos practicaban que cuando un familiar fallecía, ellos hacían una sopa del cerebro, ¿no? Del cerebro de este familiar fallecido para recordarlo, honrarlo, y todos comían esa sopa. Y entonces ahí estaba la transmisión, ¿no? Y después de 20 años aproximadamente empezaban a tener la misma sintomatología, ¿no? Desde que se hizo o desde que se dejó de practicar el canibalismo, ya pues el gurú ya ha desaparecido. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y bueno, esta es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad progresiva de manera habitual se presenta entre adultos mayores, es parecida a la idéntica del Cruz, usa estructuras similares en el cerebro, no hay terapia efectiva contra esta enfermedad, todos los casos son fatales, importante tenerlo, es también por priones, por la encefalopatía espongiforme bovina, enfermedad de las vacas locas, alguna vez escucharon tal vez que había la enfermedad de las vacas locas y se restringieron los alimentos que venían de Europa, porque en Europa había esto, ¿no? Es una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Este prión que ocasionaba esta enfermedad sobrevivía al calor de la cocción. Es decir, estas
estas reses que estaban infectadas, por más que se la cocinaba, resistían estos problemas y se transmitían a los humanos, ¿no? Cuando se le comían, ¿no? Entonces, aquellos que habían, pues, sin saber, habían inferido este tejido neural o tuétano de bovinos, podían obtener esta infección, ¿no? Importante. La enfermedad de Hermann-Scharber-Schenker también es una enfermedad similar a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero evoluciona de manera más lenta, ¿no? Más lenta. Y el insomnio familiar fatal, ¿no? También es una enfermedad priónica que se ha reconocido que como un síndrome de dificultad del sueño, y después o sea, el paciente no puede dormir, mayormente se da en pacientes mayores, pero empieza con que no puede dormir, no pueden dormir, no concilian el sueño, y esto les lleva a una demencia. Imagínense ustedes que no puedan descansar, ¿no? Llega a una demencia progresiva, con pacientes entre 35 y 61 años de edad, y culmina con la muerte, ¿no? Después de más o menos 2 años, es fatal, ¿no? Y este es un estudio de caso a que se podría dar. Este es un ejemplo de qué es lo que podría ser. A ver, por ejemplo, un paciente que durante los últimos 3 meses, un varón de 50 años de edad, anteriormente sano, ha estado experimentando olvidos cada vez más frecuentes, ¿no? Y la semana pasada no pudo encontrar su casa después de salir a caminar. Su marcha se ha vuelto inestable y ayer tuvo una primera crisis convulsiva de gran mal. No ha viajado fuera de Estados Unidos, no toma medicamentos de ningún tipo y la exploración neurológica revela ataxia cerebelosa, reflejos hepáticos en las extremidades inferiores. ¿Sí? ¿Qué caso estamos hablando? ¿Ah? Olvidos cada vez más frecuentes, ¿no? Sueño familiar fatal podría ser, todo porque en los sueños no nos mencionan eso. Enfermedad de Hermann-Scharber-Schenker, ¿ah? ¿Qué edad tenía el paciente? 50 años. Vamos acá. Cuarta, quinta década de la vida, ataxia cerebelosa, parálisis son comunes, pero la demencia se observa con menor frecuencia, evoluciona a lo largo del curso de 5 años, ocurre de manera esporádica, aunque de manera muy frecuente, ¿no? ¿Podría ser esta? Podría serlo. Veamos acá. De las vacas locas no, porque menciona que no tienen, pero mira, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, trastorno es padecimiento progresivo, sistema nervioso central, se observa con mayor frecuencia en la sexta y séptima década de la vida. Mayor frecuencia, o sea, el paciente tiene 50 años y acá está entre la sexta y séptima década de 60 y 70 años. ¿Podría ser esto? Alteración de la función cerebral, por ejemplo, el principio de diagnóstico como trastorno psiquiátrico, le falta memoria, desorientación progresa en una franca demencia, desarrollo de cambios en la marcha, aumento de tono de las extremidades, movimientos involuntarios, convulsiones, ¿sí? De manera habitual se presenta entre adultos mayores. ¿Podría ser? Podría ser, ¿no? Podría ser. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se presenta en la sexta y séptima década de la vida, pero si tiene toda esta sintomatología y tiene 50 años, es posible que tenga, ¿no? Y hemos mencionado que tenía la memoria y últimamente ha convulsionado. Más es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, más o menos es como nosotros debemos abordar la presencia de sintomatologías de este tipo de pacientes, ¿no? Cómo se pueden presentar, dónde han estado, dónde vive, de dónde vienen, si han viajado o no han viajado, si alguno de sus familiares tuvo la misma enfermedad hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años, si tuvo la misma sintomatología o de repente alguien por decir, mi abuelito para mí le empezó lo mismo y así, ¿no? Entonces, toda esa información es importante para nosotros llegar a un diagnóstico. Entonces, lo importante que es tener los datos clínicos para poder llegar a un diagnóstico certero, ¿no? Hay algunas enfermedades que no tienen cura, lamentablemente llegan a ser fatales, pero hay otras que se pueden prevenir o saber cuál es el problema raíz para hacer la intervención allí y evitar futuras muertes, ¿no? Es así. Bueno,
Eso sería todo lo que le tenía que entregar. Voy a pasar las diapositivas a su delegado. Creo que ya está terminando la unidad de biología. Este capítulo, si tienen alguna pregunta, es el momento. Todo está claro, doctor. Bien, perfecto. Bien. Bien, jóvenes, creo que esta es nuestra última clase de virología. No sé si de repente creo que también todavía nos falta parasitología, ¿no? Ha sido un gusto. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier tema, lo hacen por intermedio de su delegado y estamos a disposición. Ustedes saben, yo soy médico patólogo clínico, trabajo en el Hospital Rebagliati.